Bueno, cordial saludo. Doy inicio a la actividad número 5, fase 5, aplicaciones en la biotecnología agroambiental. Mi nombre es Lucila Selena Guerrero, soy estudiante de la especialización en biotecnología agroambiental del seminario especializado en proteómica aplicada. Eh, bueno, como título, propongo para el proyecto un análisis metaproteómico de microorganismos degradadores de compuestos de azufre y carbono en suelos contaminados por hidrocarburos del Magdalena Medio colombiano. A modo de introducción, tenemos que el petróleo es la fuente más importante de energía en materia prima química en la sociedad moderna. Sin embargo, pues todas las etapas de su cadena productiva, desde la extracción, transporte, refinación, generan riesgo de derrames y fugas. Esto nos genera una grave contaminación ambiental y un desequilibrio ecológico. En los suelos, por ejemplo, los hidrocarburos alteran la estructura de la porosidad, la capacidad de retención de agua, inhiben el crecimiento vegetal, em, o la generación también de subproductos tóxicos durante la degradación. Entre los contaminantes más persistentes que tenemos se encuentran los hidrocarburos aromáticos policíclicos, mm, que son compuestos con una elevada estabilidad que pueden bioacumularse a través de la cadena trófica y presentan un riesgo para la salud humana y para la salud ambiental y del suelo. En Colombia, esa problemática es especialmente crítica en la región del Magdalena Medio, em, una de las zonas con mayor actividad petrolera del país. De acuerdo con un informe del Mongabay, entre el 2015 y junio del 2022 se registraron 2.133 derrames de petróleo eh, o de hidrocarburos como tal a nivel nacional, de los cuales 879 ocurrieron en Santander, equivalente como tal a un 41% del total de los casos reportados. Municipios como Barranca Bermeja, donde pues, se encuentra una de las principales refinerías del país, presenta una alta recurrencia y frecuencia de esos eventos de contaminación, pues generando como tal una alta preocupación en, en los suelos agrícolas y en los cuerpos hídricos también por contaminación. En el mapa que observamos en el lado izquierdo vemos los casos denunciados o reportados de derrames de petróleo en 2022. Como tal, tenemos que la salud del suelo, pues como tal, depende estrechamente de la abundancia y diversidad, la función ecológica de sus microorganismos. Y esta contaminación altera la estructura y el funcionamiento de un microbioma del suelo, modificando su capacidad de resistencia y el potencial de degradación natural. Estas consecuencias principalmente son el deterioro de la estructura, la permeabilidad del suelo, la formación de productos intermedios tóxicos, una alteración del microbioma y la acumulación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en plantas y animales. Actualmente tenemos un desconocimiento de los mecanismos microbianos que actúan como degradadores de estos hidrocarburos. Se sabe que el microbioma del suelo puede degradar los contaminantes, pero se desconoce cómo lo hace o en las condiciones reales que se tienen son estudios in vitro. Em, en los suelos de Magdalena Medio existe un bajo contenido de oxígeno y la reducción ocurre en esas condiciones, a bajo contenido de oxígeno. Em, También tenemos que se predominan metabolismos anaeróbicos, ya que no hay presencia de oxígeno, relacionados principalmente con el azufre y los compuestos de carbono. Es por eso que se planteó la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares y las vías metabólicas que emplean las comunidades microbianas para degradar los hidrocarburos en el suelo crónicamente contaminados y con
contenido de oxígeno del Magdalena, con bajo contenido de oxígeno en el Magdalena Medio colombiano. Bueno, a modo de justificación, tenemos que la comprensión de los mecanismos moleculares que regulan la degradación de los hidrocarburos en suelos contaminados es esencial para el desarrollo de las estrategias de bioremediación de dichos suelos. Aunque se ha demostrado que las comunidades microbianas poseen el potencial para transformar compuestos de petróleo en moléculas más simples, aún existe una brecha importante en el conocimiento sobre cuáles son las rutas metabólicas que están realmente activas en esa degradación y cuáles son las especies microbianas que las ejecutan esas rutas metabólicas activas en la degradación bajo las condiciones ambientales específicas en vivo, como pues las que están predominando en los suelos crónicamente contaminados con baja cantidad de oxígeno en el Magdalena Medio colombiano. Entonces, pues tenemos que en este contexto la metaproteómica o la proteómica ambiental se presenta como una herramienta biotecnológica adecuada para responder a este vacío. A diferencia de la metagenómica o la transcriptómica, los cuales pues analizan como tal el potencial genético a niveles de ARN, la metaproteómica nos permite identificar las proteínas expresadas en los microorganismos in situ, proporcionando una evidencia directa de los procesos metabólicos activos en el ecosistema. Esta capacidad de observación funcional en tiempo real ofrece una perspectiva única sobre cómo las comunidades microbianas no, realizan el, el proceso de degradación bajo estrés químico y adaptan su metabolismo para sobrevivir en esos ambientes tan contaminados. En suelos petroleros y con condiciones anóxicas se ha observado el desplazamiento de la actividad microbiana hacia las rutas anaeróbicas del metabolismo del azufre y del carbono simple C1. Esto es lo que se ha estudiado y estas rutas metabólicas desempeñan un papel clave en la degradación parcial de hidrocarburos y en la detoxicación del medio de los suelos. Em, Gracias a este análisis metaproteómico, perdón, podemos detectar y cuantificar las enzimas involucradas en estos procesos y correlacionarlas también con los microorganismos que las poseen y los microorganismos que activan esas enzimas específicas en condiciones naturales o reales de contaminación. Este conocimiento permite también establecer pues las relaciones de la función microbiana y la remoción de contaminantes para así ah, ah, al final tener o construir tecnologías apropiadas que nos permitan bioremediar los zonas contaminados con consorcios microbianos que, que sean útiles para esta degradación de, de los hidrocarburos ya con un respaldo molecular detrás. Bueno, como objetivos de la investigación, tenemos como objetivo general identificar las proteínas y rutas metabólicas activas involucradas en la degradación de compuestos de azufre y carbono en suelos contaminados por hidrocarburos del Magdalena Medio mediante análisis metaproteómico con el fin de proponer estrategias biotecnológicas de restauración del suelo. De objetivos específicos tenemos el primero, identificar las proteínas y las enzimas claves asociadas a las rutas metabólicas implicadas en la degradación de hidrocarburos y en el metabolismo de compuestos de azufre y carbono simple. También tenemos que cuantificar la abundancia relativa de proteínas expresadas, o sea, cuáles son las proteínas que más se expresan en la degradación de los hidrocarburos para establecer comparaciones entre las rutas metabólicas predominantes bajo condiciones de contaminación y bajo contenido de oxígeno. Analizar también la función ecológica del proteoma del suelo, interpretando las vías metabólicas activas y su posible contribución con los procesos naturales de
degradación de contaminantes. Así pueden, como tal, tener o proponer un consorcio microbiano de microorganismos que nos permitan construir pues, el paquete biotecnológico para una bioremediación de suelos contaminados. Bueno, como abordaje metodológico, propongo realizar pues como tal un muestreo y una caracterización in situ de los suelos. Como control se utilizarían suelos no contaminados, o sea, con un porcentaje, con una cantidad de hidrocarburos menor a 500 miligramos por kilogramo y suelos contaminados crónicamente con hidrocarburos. Em, Se realizarán mediciones físico-químicas de estos suelos para tener pues como tal una base de información. Dentro de las mediciones físico-químicas tendrían el oxígeno disuelto, potencial red, la concentración total de hidrocarburos, niveles de nitrógeno y fósforo disponibles. Después se hará la extracción y la preparación de proteínas. Las muestras pues serán pretratadas para eliminar el petróleo adherido mediante lavado con solución salina y agentes tensioactivos. También pues, se realizaría el análisis celular, un choque térmico y después las proteínas obtenidas se cuantificarían mediante un ensayo de Bradford y se someterá a eh, SSPage y digestión tríptica INGEL para la purificación de los péptidos antes de hacer como tal el análisis de espectrometría de masas. En cuanto a la siguiente fase, tendríamos ya como tal el análisis metaproteómico y análisis bioinformático. Entonces, en esto tendríamos que se analizarían los péptidos se analizarían los péptidos y se identificarían y cuantificarían como tal las proteínas mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas o PITRAP. Y después, según la información, se hará el análisis bioinformático de las de proteínas diferencialmente abundantes estas proteínas o este análisis se realizaría mediante la clasificación según la función biológica, molecular y celular. Se utilizarán las bases de datos Genome Ontology y Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, la KEGG. También se pretende hacer una validación con qPCR, en cual se selecciona un subconjunto de proteínas que mostraron una expresión diferencial para someter sus genes codificados a qRT-PCR y estos resultados serían como un soporte. Sus análisis buscan la concordancia de las tendencias de variación entre los niveles del RNA mensajero y la abundancia de proteínas. En cuanto a los resultados esperados, tenemos la caracterización de una comunidad microbiana activa en la degradación. Entonces, este análisis metaproteómico nos permitirá identificar cuáles géneros microbianos también se encuentran dominantes y funcionalmente activos en los suelos contaminados en el Magdalena Medio y así también se podrá cuantificar su abundancia relativa mediante las proteínas expresadas. Tendremos también la identificación de las rutas metabólicas de degradación. Se espera pues principalmente determinar las enzimas claves como las mono, monooxigenasas y dioxigenasas asociadas a la degradación de hidrocarburos, confirmando cuáles son las rutas metabólicas activas que son directamente responsables de la captura y la transformación de un anillo aromático en condiciones de contaminación crónica, es decir, que son las encargadas de la degradación de estos hidrocarburos policíclicos aromáticos. También se pretende la determinación de procesos metabólicos alternativos, se prevé la identificación de proteínas vinculadas al metabolismo del azufre y al carbono simple para evaluar su participación y predominio en ambientes sin oxígeno o ambientes anóxicos o respecto a las rutas degradativas. Y asimismo, una aplicación biotecnológica de perfil proteómico. Estos resultados nos generarán un mapa funcional del proteoma del suelo, proporcionando una base molecular sólida para la selección futura de microorganismos o consorcios microbianos con potencial de degradación y restauración de suelos contaminados con hidrocarburos. Y esta es la bibliografía. Muchas gracias.